¿Te has preguntado alguna vez cómo realmente es la vida de un soldado en medio de una guerra devastadora? Más allá de las batallas épicas, existen historias desgarradoras sobre la lucha diaria por la supervivencia y la humanidad. Desde los pilotos kamikaze, que se lanzaban a la muerte en el Pacífico, hasta un francotirador en Finlandia que se convirtió en leyenda. La Segunda Guerra Mundial fue un escenario de sacrificios inimaginables. Acompáñanos en este viaje a través de las experiencias de soldados, espías y héroes olvidados, donde cada historia nos muestra no solo el horror de la guerra, sino también la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. Te prometemos que, al final, comprenderás que la guerra no solo se lucha en el campo de batalla, sino también en los corazones y las mentes de quienes se atreven a enfrentarse a su cruel realidad. La Segunda Guerra Mundial fue una época de extremos, de valentía y sacrificio, de devastación y misterio. Para los soldados en el frente, la guerra no era solo un combate contra el enemigo, sino también una lucha interna para mantener su humanidad en medio del caos. Para los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, la realidad era brutal desde el primer momento. El rigor del entrenamiento, la distancia de sus familias y el enfrentarse a un enemigo en territorios desconocidos creaban una vida llena de privaciones. Pero había algo aún más inesperado: la lucha diaria por la higiene y las condiciones de vida. En los frentes de batalla, la falta de agua potable y de instalaciones básicas para la higiene convertía cada día en un desafío. Las enfermedades eran una amenaza constante, especialmente en las selvas del Pacífico, donde la malaria y la disentería se echaban. Para los soldados, la guerra no solo se libraba contra el enemigo, sino también contra la falta de recursos y la amenaza invisible de las infecciones. El temor de contraer alguna enfermedad era tan constante como el miedo a los proyectiles enemigos. A pesar de todo, los soldados crearon una especie de hermandad, una conexión profunda entre ellos. A su manera, compartían el sufrimiento y la esperanza de volver a casa. La camaradería se convirtió en su refugio, una pequeña luz en la oscuridad de la guerra. A miles de kilómetros, en Japón, otro tipo de soldado se preparaba para la batalla: los pilotos kamikaze. Para ellos, la guerra tenía un significado completamente distinto. Los pilotos kamikazes, seleccionados y entrenados para sacrificarse en nombre de su país, eran considerados héroes antes de despegar. Desde niños, habían crecido en un Japón que valoraba el sacrificio por el honor de la patria y glorificaba la muerte en combate. Imaginemos la escena: un joven piloto despidiéndose de sus seres queridos, sabiendo que no regresará. En su corazón, una mezcla de orgullo y miedo. La misión de los kamikazes no era solo destruir barcos enemigos, era ofrecer su vida como último acto de devoción. Mientras sus aviones despegaban en direcciones a la flota estadounidense, sabían que su existencia terminaría en ese vuelo. Y sin embargo, continuaban, impulsados por un sentido de deber que iba más allá de la comprensión humana. Uno de los capítulos más insólitos de la guerra es el del soldado japonés Hiro Onoda. Cuando Japón se rindió en 1945, Onoda se encontraba en la isla de Lumbang, en Filipinas. Sin embargo, él y sus compañeros recibieron instrucciones de no rendirse, sin importar el tiempo que pasara. Para Onoda, la guerra no terminó hasta 1974, casi 30 años después de su final oficial. Durante esas 3 décadas, vivió en la selva, subsistiendo de lo que podía encontrar, siempre creyendo que su misión era proteger la isla de los invasores. En su mente, la guerra continuaba, y su aislamiento lo convertía en una figura solitaria, casi mítica. Onoda representaba la perseverancia llevada al extremo, un símbolo de lealtad más allá de la razón. Cuando finalmente fue encontrado, el mundo quedó sorprendido. Un hombre que había vivido su vida como un soldado perdido en el tiempo, atrapado en un conflicto que solo él creía real. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que marcó a la humanidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas historias? ¿Cómo podemos evitar que tragedias como esta se repitan? Únete a las conversaciones en los comentarios. Si Hiro Onoda es un ejemplo de lealtad sin límite,
Simo Häyhä, conocido como el francotirador más letal de la historia, representa precisión y frialdad en combate. Este soldado finlandés, apodado la Muerte Blanca, eliminó a más de 500 soldados soviéticos durante la Guerra de Invierno, entre 1939 y 1940. En el gélido bosque finlandés, Häyhä acechaba a sus enemigos, escondiéndose en la nieve con su rifle, sin utilizar miras telescópicas que pudieran delatar su posición. La frialdad con la que Häyhä disparaba es impresionante. Con temperaturas bajo cero, permanecía inmóvil por horas, camuflado con nieve en su rostro y ropas. La precisión y eficiencia de sus disparos lo convirtieron en una leyenda. Pero Häyhä no era un hombre convencional. Para él, la guerra era una obligación, y cumplir con su deber era lo único que lo motivaba. Al final, la Muerte Blanca desapareció entre los árboles tan rápido como llegó, dejando un legado imborrable. La Segunda Guerra Mundial no solo se libraba con armas y soldados, también hubo un lado oculto de espías y operaciones secretas. Entre las historias más curiosas está la de los espías que utilizaban palomas para enviar mensajes en miniatura y los dobles agentes que lograron engañar a ambos bandos con identidades falsas. Uno de los episodios más fascinantes fue la Operación Mincemeat, llevada a cabo por los británicos. Un cadáver fue vestido como un oficial británico, cargado con documentos falsos y lanzado al mar cerca de la costa española, en un intento por engañar a los nazis sobre los planes de invasión en el Mediterráneo. Los alemanes encontraron el cuerpo y tomaron los documentos como ciertos, desviando sus tropas. Esta operación se convirtió en un ejemplo brillante de cómo la guerra psicológica podía manipular y desviar al enemigo sin una sola bala. El ataque a Pearl Harbor fue un detonante para que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, cambiando el curso de la historia. El ataque sorpresivo a la base naval en Hawái el 7 de diciembre de 1941 dejó más de 2.400 muertos y provocó una indignación masiva en todo el país. Los soldados que sobrevivieron esa terrible mañana describieron el horror de las explosiones y el fuego que consumía los barcos. En respuesta, Estados Unidos decidió involucrarse directamente en el conflicto, y el esfuerzo bélico aumentó exponencialmente. Cada fábrica, cada hogar y cada ciudadano fue llamado a contribuir. Este cambio fue brutal y movilizó una nación entera en un esfuerzo sin precedentes, formando una alianza que buscaría poner fin al avance de las potencias del eje. La participación de soldados finlandeses en la Primera Guerra Mundial es menos conocida, pero fue significativa. En ese tiempo, Finlandia era parte del Imperio Ruso, y miles de finlandeses fueron enviados a luchar junto a las fuerzas rusas en el frente oriental. En medio de condiciones extremas, los soldados finlandeses destacaron por su resistencia y habilidades en combate en terrenos helados. Estos hombres, acostumbrados al frío y al clima hostil, tenían una ventaja considerable sobre aquellos soldados que no estaban habituados al hielo y la nieve. Aunque su papel ha sido pasado por alto en la historia, los soldados finlandeses dejaron su marca, demostrando que, en la guerra, la supervivencia depende tanto de la adaptabilidad como de la habilidad. La Segunda Guerra Mundial cambió para siempre las vidas de quienes participaron en ella y redefinió las fronteras de la humanidad. Desde los campos de batalla hasta las misiones kamikaze, desde los bosques helados de Finlandia hasta las sombras de los espías en Londres. Cada historia nos recuerda el costo de la guerra en términos humanos. Los sobrevivientes de aquella época, aquellos que regresaron y los que nunca lo hicieron, dejaron un legado de sacrificio y valentía, así como un recordatorio de que la paz es el tesoro más valioso. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que la historia de estos soldados no son solo relatos de guerra, sino un llamado a recordar las lecciones del pasado y a trabajar por un futuro donde historias como estas solo existen en los libros de historia. Si llegaste hasta el final, es porque compartes nuestra pasión por esos ecos de la historia que siguen resonando. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores de momentos que cambiaron todo. La historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia esconde secretos,
¿Te atreves a descubrir el siguiente?